pueblo reunido en esta hermosa tarde. Bien, estamos viendo cuál es el fruto de la justificación en el creyente. Y vamos a la palabra del Señor en esta hora, por favor, hermanos. Vamos a Deuteronomio, capítulo 11, verso 26. Deuteronomio, capítulo 11, verso 26. Aleluya. ¿Cuál es el fruto de la justificación en el creyente? Dice la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 11, verso 26. Puestos en pie en reverencia a la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia decimos, hermanos, amén. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y los apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Padre buen Dios, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que nos ministres en estos minutos, Señor. Espíritu Santo, habla nuestra vida, usa mis labios. Denos oídos espirituales, Señor. Denos el discernimiento, Padre espiritual. Señor, esta palabra no regresa vacía. Que dé fruto, Señor, al 100%, conforme el propósito por la cual tú la envías en esta hora, Padre. Dios mío, esta palabra es como martillo que quebranta, que quiebra la piedra, Señor, y penetra lo más profundo de nuestro corazón. Padre eterno, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse en esta tarde, hermano. Ya vamos a finalizar. Hermanos, por la palabra del Señor nos damos cuenta y nos enseña que el creyente debe de vivir una vida de frutos. El Señor nos dice a través de su palabra que cada creyente debe de haber frutos que nos identifican como verdaderos creyentes. Pero hay frutos también que no se identifican como malos creyentes. Hay fruto bueno y hay fruto malo. La pregunta es, ¿cuál es el fruto de la justificación en la vida del creyente? El creyente que ha sido justificado por el poder de la sangre redentora de Cristo es un creyente que está viviendo una vida de frutos. Y los frutos que está viviendo no son frutos malos, son frutos buenos, porque su vida ha sido cambiada por el poder del Espíritu Santo. Si en la vida de un creyente hay fruto malo, es sencillo, no ha sido justificado con el poder de la sangre de Cristo. Porque una fuente no puede dar agua dulce y agua amarga, hermano. Un árbol no puede dar doble fruto. Es un solo fruto. Es mango o es manzana. ¿Es guayaba o es coco? ¿Es uva o es pera? Pero no pueden ser las dos. Dios nos ha dejado un camino, pero el hombre ha decidido elegir otro camino equivocado. El camino de la maldad, el camino de la desobediencia. Y hay, hermanos, dos lugares en la eternidad, uno en el cielo y otro en la condenación. Y la vida de un fruto malo, déjeme decirle que va al camino de la condenación. Pero un creyente con vida llena de frutos buenos les está esperando, hermano, ya sea en el momento de la muerte o el momento, hermano, que Cristo venga, nos está esperando una gloria eterna allá en los cielos. Pero yo no le puedo dar falsa esperanza, hermanos amados, a la iglesia, decir que si está viviendo una vida de fruto malo les está esperando un galardón en el cielo. Mentira del diablo.
Repito, Jesús fue enfático en esto, hermano, que la abundancia del corazón habla a la boca. Y de toda palabra ociosa que los hombres hablasen, dice el Señor, en aquel día darán cuenta, en el día del juicio. Por lo tanto, el reino de los cielos, hermanos, es un lugar, es un misterio que estuvo oculto desde la fundación del mundo. Y que dicen los apóstoles que ha sido revelado hoy en estos últimos tiempos para la iglesia, llamado el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia. La puerta está a punto de cerrarse, iglesia. La puerta está a punto de cerrarse. El ciclo de la iglesia está a punto de finalizar. E inicia un nuevo ciclo, un nuevo periodo llamado la gran tribulación. Hermanos, debemos de tomar en serio el evangelio, hermano. Muchas veces se nos olvida que somos cristianos, hermano. Actuamos verdaderamente como que si no fuésemos cristianos. Por eso surge la pregunta: ¿cuál es el fruto de la justificación en el creyente? Y el fruto de la justificación en el creyente es sencillo, es la santificación. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. El que siembra para la carne va a cosechar corrupción, pero el que siembra para el espíritu va a cosechar vida eterna en los cielos. Nosotros decidimos, hermano. Pero el creyente que ha sido justificado, entonces ese creyente produce un fruto llamado santificación. Es por eso que la gente se admira y dice: ¿cómo es posible si el mes pasado lo vi arrastrado en la cuneta de la calle, pero ahora veo que ha sido cambiado? Su rostro ya no es el mismo, su vocabulario ya no es el mismo. Ahora agarra una Biblia y va directo para la iglesia, y veo que se goza, se deleita y es una nueva persona. Ahora saluda cuando sale de casa. Es porque ha sido justificado con el poder de la sangre de Cristo Jesús. Los justificados se gozan, hermano. ¿Cuántos justificados sabemos aquí? Hermano, un regalo más grande que nosotros hemos recibido es el regalo de la justificación. Hermanos, nosotros, ¿quiénes éramos, hermano? ¿Quiénes éramos nosotros, hermano? Pecadores empedernidos, hermano. Hermano, dice la Biblia que el poco se le perdona, poco agradece, hermano. Pero el que mucho se le perdona, ese mucho agradece. Muchos de los que estamos aquí, Dios le ha perdonado grandes, pero grandes pecados. ¿Y cómo le está correspondiendo el Señor? Hay muchos hermanos que no vieron ya la luz del día este día, hermano. Ya partieron de esta tierra, ya terminaron el periodo de esta tierra. Y para morirse solo hay que estar vivo, hermano Jorge. No hay edad para la muerte. Hoy podemos estar hablando aquí, vernos, y al siguiente día podemos estar dentro de un cajón, hermano. La pregunta es: ¿cuál fue nuestro fruto mientras estuvimos en esta tierra? ¿Fue fruto de justificación, que es santidad, o fruto malo? Santificación es ser separado para Dios, ser apartado para Dios. Este templo ha sido apartado, consagrado para Dios. Usted y yo hemos sido apartados y consagrados para Dios. No le pertenecemos al mundo ni al pecado. Nuestros ojos deben de ser ojos para Jesús. Nuestra boca solo para Jesús. Nuestra mente solo para Jesús. La santificación vamos a resumirla en una sola palabra, y es en base al texto que hemos leído. La santificación podemos resumirla en obediencia. Si no hay obediencia, no hay evangelio, hermano. ¿Cree usted, hermanos, que hay obediencia, que hay evangelio sin obediencia? ¿Verdad que no, hermano? Hay evangelio cuando hay obediencia. En Levítico y en Deuteronomio
habla acerca de las bendiciones de la obediencia. Y el capítulo 28 de Deuteronomio, un texto muy conocido por todos, ¿verdad? Y lo recitamos y qué bueno. Pero qué tan obedientes somos, hermano. Qué tan obedientes somos, dice el 28:1, ¿verdad? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Estamos oyendo atentamente? El que oye atentamente, hermano, se le nota en el rostro, hermano. Está poniendo atención. Dice que el que oye atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Hermano, el creyente que está dispuesto a querer obedecer es un creyente, hermano, que está atento a lo que Dios va a decir a través de esta palabra. Y dice: Señor, gracias porque tú me estás hablando. Gracias por esta palabra. Me la llevo en mi corazón, Señor, porque es para beneficio mío. Porque esto me va a servir a mí y esto me va a producir bendición en mi vida. Dice el Señor: para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy. Pero hay muchos creyentes, hermanos, que pueden estar dentro de una congregación solo para analizar: esta palabra le salió mal. Cometió este error, se equivocó en esto. Y para eso están, hermano. Esos son fariseos. Porque no para eso seguían los fariseos a Jesús. Para acusarle, dice la Biblia. No para escuchar la enseñanza de Cristo. No para poner atención a la enseñanza de Cristo. No para obedecer la enseñanza de Cristo. Estaban allí, hermanos amados, simplemente como jueces. Pero el verdadero Hijo de Dios está atento a la palabra de Dios, así como aquella mujer Lidia en el libro de los Hechos, vendedora de púrpura, dice que estaba atenta a lo que Pablo estaba predicando y el Señor le abrió el entendimiento. Oh, hermano amado, que el creyente, hermano, que pone atención, que tiene hambre de Dios, que está conectado con el reino de los cielos, hermanos amados, es esa persona, hermano, viene el Espíritu Santo y hace una obra poderosa, da sabiduría, da entendimiento. Hermano, aunque no sepamos letra humana, pero es el Espíritu Santo que ilumina el corazón. Pone la gracia divina, hermano, en la vida de esa persona. Cuando esa persona está atenta, dice la Biblia que esa mujer, el Espíritu Santo, Dios le abrió el entendimiento a esa mujer y estuvo atenta. Y los hermanos que están atentos y obedecen a la palabra del Señor son hermanos que son proactivos, hermano. Que no se les dice, pero se disponen para el servicio de la obra del Señor. Son proactivos. Dice la Biblia, el versículo 28. Dice 28:1 de Deuteronomio. Te prescribo hoy, dice. Y dice la segunda parte: también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hermanos, cuando no hay obediencia, muchas veces se estanca la bendición, hermano. Cuando no hay obediencia, nosotros mismos cerramos los cielos. Cuando no hay obediencia, no hay provisión de Dios, hermano. ¿Cuántos queremos la bendición de Dios? Hay que obedecer. Dice la Biblia, el texto que leíamos, el texto base, 11:26 de Deuteronomio: aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo te prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. La persona, hermano, que simplemente viene a ocupar un espacio, un asiento en una congregación y no pone atención, no pone el interés para que Dios le hable, es una persona que está propensa a desobedecer al Señor. Es una persona que está propensa a obedecer al Señor. Es como un joven, como una señorita que no escucha consejos de los padres. Es un joven, una señorita que está propensa al fracaso. Al fracaso.
porque no obedece. Lo mismo es, dice el Señor, pongo la bendición y la maldición. La maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo te ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Jesús habló acerca de la obediencia en Juan 14:15. Él dijo: si me amáis, guardar mis mandamientos. O sea que la obediencia no solamente viene desde el Antiguo Testamento, sino que también la culmina con el libro de Apocalipsis. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. O sea que el creyente, al pueblo que es obediente, le espera un galardón y la protección de Dios sobre su vida. Hermanos, si somos desobedientes, no esperemos, hermanos, pedir socorro a Dios, hermano. Si nos hemos portado mal, hermano. Si nos hemos portado mal, es como que nosotros vayamos a alguien. Por ejemplo, yo voy al hermano Elilson y le digo: hermano, fíjate, tengo una necesidad, présteme $20. Viene él y me dice: está bien, hermano, se los voy a dar tal día. Me los presta. Viene ese día, yo no se los doy. Y vengo, paso otra necesidad y le digo: hermano, présteme otros $20, se los voy a dar tal día. Viene el hermano, me los da. Y pasa ese día y no se lo pago. Voy a la tercera vez. ¿Cómo estará el hermano? Si voy a pedirle otro favor, ¿cómo cree que va a estar él? Va a estar dudoso, hermano. Hermano, mire, ya me dijo usted 2 veces y hasta me quedé sin comprar la leche del niño por darle los $20 a usted. Pero muchas veces, hermanos, queremos agarrar a Dios como juguete, hermano, como un Dios de emergencia, como un bombero, que solamente necesitamos el bombero cuando se está incendiando la casa. Y queremos agarrar a Dios como un Dios de emergencia nada más. ¿Y los demás días qué? Y queremos vivir, hermano, nuestra vida como bien nos parece. Dice el Señor, es enfático el Señor y dice: si me amáis, guardar mis mandamientos. Es sencillo. El creyente que no ama a Dios, que no ha sido justificado, sencillo, no guarda los mandamientos. En Santiago capítulo 1 versículo 22 dice la palabra del Señor: pero sed hacedores de la palabra. ¿Qué significa la palabra hacedor? Obedecerla, hermano. Dice Santiago: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Hoy, hermanos, abundan los oidores en la iglesia. Abundan los oidores. Y dice la Biblia: y no tan solamente oidores. ¿Y qué dice el apóstol? Engañándoos a vosotros mismos. Ese es el problema, hermano, que nosotros mismos nos engañamos. Y como decimos nosotros, subiendo y no bajando, ¿verdad? Pero realmente eso decimos nosotros. Yo lo puedo decir, amén, hermano, está bien. Pero Dios, ¿qué dirá de nosotros, hermano? ¿Qué dirá Dios de nosotros? Dice la palabra del Señor, estoy en Santiago, capítulo 1, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sabía usted que hay muchas congregaciones en las cuales le dicen: hermano, así está bien como está, hermano? Y no le reprenden el pecado, hermano. No reprenden el pecado. Así está bien, le dicen. Venga a la iglesia, así como está. El Señor dice: vengan tal como estéis. Y pasan los años y la gente no cambia, hermano. Dice la Biblia, engañándoos a vosotros mismos. Dice el versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. O sea, no se queda a los cultos. No se queda a las enseñanzas. No se queda a los ayunos. No se queda a las oraciones. Pero dice, pero no es hacedor de la palabra. Dice que dice el apóstol Santiago, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural.
Porque él se considera a sí mismo. Yo vengo al culto, ya estoy justificado por eso. Y luego dice, y se va y luego olvida cómo era. O sea, este es como el tipo de tierra que menciona Jesús. ¿Se acuerda cuando el sembrador salió y tiró la semilla? Uno cayó junto al camino, vino las aves del cielo, lo arrebataron. Otro cayó entre espinos y las espinas ahogaron. Este es el que oye la palabra, dice, pero los afanes de la vida ahogan la palabra que fue sembrada en ella. Otro cayó en medio de pedregales y como las piedras obstaculizaron la profundidad de las raíces. No echó raíz profunda, sino que superficial. Vino el diablo, dice, y arrebató esa semilla y no pudo dar fruto esa semilla. Dice el apóstol Santiago, dice que y no siendo oidor de la palabra, sino dice y persevera en ella. Dice, mas el que mira atentamente, el verso 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿De qué ley se está refiriendo? A la palabra, hermano. A la palabra. El que mira atentamente en la perfecta ley. La palabra es infalible, la perfecta ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Allí está la clave. La obediencia a la palabra es la clave, hermanos, para que Dios nos bendiga, hermano. Allí está la clave, para que Dios nos bendiga. La obediencia a Dios demuestra nuestra fe. Cuando nosotros obedecemos, demostramos que estamos viviendo una fe genuina. Pero cuando desobedecemos, estamos defraudando o estamos practicando una falsa fe. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. No dice, hermano, en esto conocemos que venimos todos los días al culto. En esto conocemos que vestimos de manga larga. En esto conocemos que si ayudamos o hacemos buenas obras. Dice el apóstol Juan. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Está hablando la obediencia a la palabra. Si la obediencia no está, todo lo que hagamos, la doctrina que ya vimos más antes, es obra muerta. Dice Hebreos capítulo 6, verso 1. Todo lo demás que no va alineado con la palabra, con el reino de los cielos, todo lo demás que podamos hacer bajo este techo es obra muerta. Dice el apóstol Juan, primera de Juan 2:3, ¿verdad? Verso 4 dice: y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? El tal, dice, es mentiroso. Así dice la Biblia, hermano. Así dice el Señor. El tal es mentiroso. Si no guardamos los mandamientos, si no obedecemos la perfecta ley, el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, dice la Biblia, somos mentirosos y nos engañamos a nosotros mismos. Aleluya, bendito sea el Señor, hermano. Y dice la palabra, y sigue diciendo, y la verdad no está en él. Si no hay verdad, ¿qué estará ahí entonces? La mentira, el engaño, el error, el pecado. Verso 5 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso dijo el apóstol Pablo: vuelvo a sufrir como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros.
Y luego dice la palabra, por esto sabemos que estamos en Él. Verso 6, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. La obediencia a Dios demuestra nuestra fe. No podemos decir que tenemos fe si no le obedecemos. No damos testimonio de nuestra fe. Damos testimonio de otra cosa, hermano, pero menos de la fe en Cristo Jesús. Estamos viendo, hermano, el fruto de la justificación. Y el fruto de la justificación en el creyente es la santificación. Y la santificación se resume en una sola palabra: obediencia. Por eso, hermanos amados, Moisés exhortó al pueblo de Israel a la obediencia. Jesús exhortó al pueblo a la obediencia. Los apóstoles exhortó a la iglesia a la obediencia. Los profetas exhortó ya sea al pueblo de Israel y a la otra tribu del sur, que se habían dividido, a la obediencia también. Y hoy no es la excepción. El mensaje de la obediencia sigue vigente. ¿O ya se finalizó el mensaje de la obediencia? Sin obediencia no hay cielo. Sin obediencia, hermano, no hay eternidad con Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice Deuteronomio 4:1: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. La obediencia era clave, hermano, para poder conquistar la tierra prometida. Pero por cuanto fueron desobedientes, hermano, no conquistaron toda la tierra. Más bien se unieron los hombres con las mujeres paganas. Se casaron con el paganismo el pueblo de Israel. Y eso, hermano, la desobediencia. Si hay algo, hermano, que hace enojar a Dios, es la desobediencia. Dios los entregó, hermanos, en manos de ejércitos terribles, veraces, duros, hermanos, al pueblo de Israel. Dios los disciplinó duramente al pueblo de Israel por cuanto desobedecieron. Pero muchas veces, ¿verdad? Nosotros estamos tranquilos porque, bueno, no sucede nada, pecamos y no sucede nada, hermano. Y como miramos el mensaje del día domingo, que la compasión de Dios hace tratar con el hombre que ha transgredido. Significa que Dios no manda el juicio directamente en el momento que transgrede el mandato de Dios, sino que le da tiempo. Dice el Señor, Apocalipsis 2, le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. ¿Cuánto tiempo, hermano, Dios nos está dando? Y la pregunta sigue vigente: ¿hasta cuándo va a durar la paciencia de Dios con nosotros? El Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El creyente que obedece, está el Espíritu Santo en su vida, hermano. El creyente que le obedece tiene el respaldo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el creyente que le desobedece, hermano, tenga por seguro que va a la bancarrota. Tarde que temprano se enfrentará a la justicia divina si no se arrepiente de sus maldades. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Esta obediencia, hermano, demuestra que realmente hemos sido justificados. Donde este fruto llamado obediencia, llamado santidad, no se manifieste sencillo, es porque esa vida, esa alma no ha sido justificada. El pecador arrepentido, hermano, desea, anhela mantenerse unido a Cristo en obediencia, no al pecado. Porque donde no hay obediencia hay pecado. Y la desobediencia es pecado.
Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aleluya, hermano. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ya sabemos cuál es lo bueno, ¿verdad, hermano? ¿Y por qué no lo hacemos, hermano? Y alguien puede decir: hermano, ¿cómo sabe usted que yo soy pecador? Simplemente yo soy alguien que trae el mensaje de Dios para este lugar. Que primero me ha pasado Dios a través de esta zaranda, hermano. Así como el albañil, ¿verdad? Cuando va a pegar el ladrillo, no es un lleno, sino el ladrillo necesita una arena fina. Y le dice el albañil al ayudante: pase la zaranda a esta arena. Y cae los grandes totopostes, decimos nosotros, ¿verdad? O tetunte o piedra grande, ¿verdad? Cae el suelo, porque eso al albañil no le sirve. Al momento que quiera pegar el ladrillo, le va a ser estorbo. Lo mismo es, hermano. A Dios no le sirve un corazón lleno de pecado y desobediencia. No, hermano. ¿Por qué cree que rechazó la ofrenda de Caín? Porque no era una ofrenda justificada. Era una ofrenda humana. No era con derramamiento de sangre. Si la sangre de Cristo en verdad nos ha justificado, somos como una ofrenda para el Rey. Si en verdad la sangre de Cristo nos ha justificado, somos esa ofrenda especial en las manos de Cristo. Pero si no, hermanos, esa ofrenda puede ser rechazada. En el día del juicio se van a presentar miles y de millones de almas, hermano, diciendo: yo fui cristiano, fui predicador, fui pastor, fui evangelista, fui esto. Y Dios le dirá: no los conozco. Eso es lo duro, hermanos. Esto no es una broma, hermanos. Aquí no está en juego $20, hermano. $20 como sea, hermano, podemos conseguirlo. Pero ¿y la salvación? Pero nuestra alma, hermanos amados, ¿dónde está? Aquí está en juego nuestra alma, nuestra salvación en la eternidad. Y alguien puede ver la salvación: ay, voy a ir al culto porque ya estuve. Ya molestan los hermanos. Si no, van a decir que estoy caído. Y no le voy a pedir perdón por esta palabra, hermano. No. Sería un cobarde yo, hermano. Porque esta palabra es de Dios, hermano. O me estoy inventando algo yo aquí. Le estoy dando texto de la Biblia, hermano. Jesús fue claramente veraz en esto. Santiago dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y cómo puedo yo llamarlo bueno a algo que no es bueno, hermano? No puedo yo hacer eso. ¿Cómo le puedo decir a usted, hermano, así como está bien? Cuando realmente, hermano, tenemos que obedecer más, hermano. No basta solo en venir al culto, no, hermano. No basta simplemente cantar un par de alabanzas, no, hermano. No basta simplemente predicar, no, hermano. Tenemos que obedecer la palabra. Aleluya, bendito sea el Señor. La fe que no genera fruto, según la Biblia, es una fe muerta. Romanos capítulo 7 verso 22 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El creyente, hermano, que anhela la palabra es un creyente que se deleita en la palabra. Gracias porque me estás hablando. Si hay alguien que se deleitó en la ley de Dios, aparte del apóstol Pablo, fue David, hermano. Qué impresionante salmo, el Salmo 119.
Y el salmista empieza diciendo, hermano, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Dios quiera que hayamos venido de corazón sincero y no con un corazón hipócrita delante de Dios, hermano. Dice el verso 3: pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Claro que no. El que anda en esta perfecta ley, hermanos, es quebrantado de corazón. Cuando le falla, le pide perdón a Dios. Llora porque le ha fallado. Ese es el que ha sido justificado. El que no ha sido justificado peca y viene aquí y hace, hermano, lo que tiene que hacer y bien, gracias. No hay compungimiento de corazón. No hay dolor por haberle fallado a Dios. Y podemos desempeñar privilegios y decir, y podemos predicar y presentarnos delante de Dios y hablar de la Biblia, pero simplemente delante de Dios vamos a parecer hipócritas delante de Dios. Y dice Dios, a los tales los aborrezco. Dice David, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Oiga qué palabra, hermano. Oiga qué palabras. Estoy en el Salmo 119, versículo número 4. Dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Tú encargaste que sean guardados tus mandamientos. ¿Quién fue que encargó esto? Jehová Dios de los ejércitos. No fue David, hermano, que dijo, yo encargo que se guarden. No, tú encargaste que sean guardados muy, esa palabra muy, hermano, Dios mío, tiene un gran significado. Énfasis añadido, revelación añadida, ese muy. Por eso dice la Biblia, que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hay creyentes que oyen y no entienden, hermano, no entienden, porque no disciernen espiritualmente. Hace falta lo de Dios en esa vida. Sigue diciendo el salmista, versículo 5: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amemos a esta palabra, hermanos. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Veamos allí como la obediencia a la palabra. ¿De qué le sirve que decimos que somos cristianos o que tenemos fe y no obedecemos? ¿De qué sirve eso? ¿Podrá la fe salvarle? Dice Santiago. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Un ejemplo de obediencia está en el verso 15. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe con mis obras. La fe debe ir a hermanos, unida con la obediencia. Verso 19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sabes, hermanos? Los demonios saben quién es Jesucristo, pero no le obedecen.
Así también podemos nosotros saber y hablar de Jesús y mencionar de la Biblia y aprendernos los textos de memoria. Pero si no lo obedecemos, de nada nos sirve, hermano. De mayor condenación servirá. La verdadera fe implica una entrega total de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo delante de Dios. Porque dice el verso 20, siempre el mismo capítulo de Santiago: mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Oiga, habla de la justificación por la fe, la obediencia a la fe. Verso 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Esa es la obediencia. Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificado por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si no hay obediencia, nuestra fe es vana, no vale ningún centavo. No vale nada, hermano. Delante de Dios no vale nada. Es una fe muerta. Hermano, que este mensaje nos haga reflexión a nosotros. Dios les bendiga. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, mi Cristo, por tu palabra. Gracias, Señor, por su misericordia. Que por su misericordia no hemos sido consumidos, Señor. Nuevas son cada mañana para con nosotros. Bendiga este pueblo, Señor. Bendiga este pueblo, Señor. Sacan victoria, Señor, a tu pueblo, Dios. Bendiga a cada hermana, cada hermano, Señor. Dios mío, haga conciencia esta palabra, Señor, a todos que podamos escuchar esta palabra, Dios amado. Ayúdanos, Señor eterno. Señor, como tu palabra dice, ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Señor, ayúdanos, Señor, a obedecer a esta palabra, Señor, para que en aquel día, Señor, no seamos avergonzados, Señor, delante de los ángeles. Ayúdanos, papito lindo, a obedecer a esta palabra, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios eterno, gracias te damos en el nombre de Jesús. Si hay alguien aquí que quiere reconciliarse con el Señor, pase aquí al frente en esta hora. Vamos a orar por usted en esta hora. Aleluya. 3 llamados nada más. Aleluya. Segundo llamado. Si hay alguien aquí que quiere reconciliarse con el Señor y sabe que le ha desobedecido a Dios, pase aquí al frente en esta hora. No tenga pena, porque en aquel día va a ser peor. Aleluya. La vergüenza va a ser peor en aquel día. Bendito sea tu nombre, Señor. Último llamado. Si hay alguien aquí que quiere reconciliarse con el Señor, venga, pase que el frente. Vamos a orar por usted. Aleluya. Bendito tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu fidelidad. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Denle palmas al Señor, hermano, en esta hora.